Un saludo a todos los presentes, de una manera muy particular, con profunda gratitud y hondo afecto a mi querido amigo, Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, que hoy tenemos la gracia de que esté con nosotros. Iniciamos una nueva sesión, le han precedido 16 ya, de los diálogos de teología que anualmente viene organizando conjuntamente la Biblioteca Sacerdotal Almudí y la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Este año, en torno al tema Vaticano II y sacerdocio. 50 años de la Presbyterorum Ordinis, en memoria del beato Álvaro del Portillo. Además de reiterar mi admiración y devoción personal hacia el beato Álvaro del Portillo, sencillamente don Álvaro, a quien conocí fugazmente un 8 de diciembre, mientras esperábamos participar en la Eucaristía presidida por el Papa San Juan Pablo II en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en la que el Papa daría gracias por el gran don del Catecismo de la Iglesia Católica. En aquel encuentro me regaló el Señor de tener la experiencia gozosa de estar ante un santo. Además también de encomendarme una vez más a su intercesión sacerdotal desde el cielo y de renovar mi acción de gracias a Dios por la maravilla de obra que realizó en el beato Álvaro del Portillo, sacerdote y santo, del que hablará mucho mejor que yo y con mayor conocimiento de causa que un servidor, Monseñor Javier Echevarría. En la introducción de esta jornada quiero además sencillamente ofrecerles una sencilla reflexión breve sobre el ministerio de santificación del sacerdote, a lo que está tan ligada la santidad sacerdotal, en la que tantas veces, cierto, hemos meditado y que sin duda hemos pedido también para nosotros. Este es, a mi entender, una de las claves de lectura del Presbyterorum Ordinis de Vaticano II, que es sencillamente la santidad que brota de nuestro ser sacramental. Es el ser sacramental lo que es la clave de lectura de Presbyterorum Ordinis. Como decía nuestro queridísimo pastor, don José María García Leguera, no podemos contentarnos con menos que con ser santos. Queridos hermanos sacerdotes, voy a acabar ya enseguida y ceder la palabra a nuestro invitado, que agradecemos profundamente que haya accedido a esta invitación. Don Javier Echevarría nos va a introducir en estas jornadas sobre el ministerio vida de los presbíteros conforme a Presbyterorum Ordinis y con la luz grandísima del beato Álvaro del Portillo. Nadie mejor que él puede hacerlo, por muchos motivos, pero entre otras cosas porque realmente su vinculación y su conocimiento de Álvaro del Portillo para nosotros es un verdadero regalo que él va a compartir hoy con nosotros. Don Javier no necesita ninguna presentación entre nosotros, sino simplemente lo que reclama de mí es el reiterar mi amistad, mi afecto y mi agradecimiento por estar con nosotros. Muchas gracias, don Javier. Queridísimo señor cardenal, queridísimos hermanos en el sacerdocio, queridísimos hermanas y hermanos, no puedo empezar sin decir de todo corazón, sin expresar mi agradecimiento sincero al señor cardenal por esta invitación. Voy a hacer un pequeño resumen de un encuentro que no es ajeno al tema que vamos a tratar. Conocí al cardenal Cañizares el año 1991 y lo conocí en la Basílica de Santa María
cuando participábamos en la ordenación episcopal del actual cardenal de Milán, Angelo Scola. Al entrar en la basílica, vi que como un acto reflejo de Monseñor del Portillo, se dirigió al obispo entonces preconizado de Ávila, don Antonio. Le dio un abrazo que ya expresaba precisamente la admiración que sentía por don Antonio. Y después, al terminar la ceremonia, me habló mucho del servicio que estaba prestando primero sacerdote y después ese pastor. Por eso me he sentido obligado, con mucha alegría, a venir aquí para pasar esta jornada en este ámbito en el que se recuerda también el trabajo de Álvaro del Portillo, del Beato, en la génesis del decreto Presbyterorum Ordinis. La redacción del decreto, que finalmente se promulgó con un nombre de Presbyterorum Ordinis, fue encomendada a la Comisión Conciliar para la Disciplina del Clero y del Pueblo Cristiano. En esa comisión, en el título, se distinguía impropiamente entre el clero y el pueblo, reflejo de una situación que, como hemos visto, se fue superando poco a poco. Por lo que se refiere al pueblo cristiano, y ahí empujó mucho Monseñor del Portillo, en la etapa preparatoria, se habían elaborado varios esquemas sobre la cura de almas, la catequesis y las asociaciones de fieles. Pero en cuanto a la disciplina del clero, en esa fase preparatoria se habían preparado 8 esquemas y algunos trataban de cuestiones demasiado específicas. Por eso, también cuando fue nombrado secretario de la comisión, Monseñor del Portillo, tendió para considerar cómo se podía aunar todo ese material y que fuese un decreto específicamente para los presbíteros. El presidente de esa comisión era el cardenal Chiriache, y conociendo la preparación doctrinal y también el buen hacer de Monseñor del Portillo, también porque el cardenal no estaba bien de salud, delegó todas las funciones en Monseñor del Portillo, pidiéndole que le diese cuenta poco a poco de las distintas etapas y sucesos que iban ocurriendo en la elaboración del documento. Y no pocos teólogos y padres conciliares lo consideraron de singular importancia porque sabían qué pastor había sido y era Monseñor del Portillo. Sin que entrañe una digresión, me parece de singular relieve el hecho de que a lo largo de la causa de canonización del beato Álvaro del Portillo, muchos testigos eclesiásticos y cardenales y obispos han puesto de manifiesto que sabía crear a su alrededor un eficaz clima de confianza y de trabajo. Y eso lo manifestaron los mismos componentes de la comisión, que tuvo que pasar por bastantes dificultades porque se aprobaba, se rechazaba, se volvían a hacer nuevas sugerencias. Y encontraban tanto el buen hacer como la amabilidad y la aceptación de las sugerencias que se le iban haciendo con el deseo de introducir todas las mejoras. Pienso que el hecho de que los pontífices que vivieron mientras estaba en la tierra el beato Álvaro del Portillo, desde Pío XII hasta San Juan Pablo II, pasando por el San Juan XXIII y por el beato Pablo VI, manifestaron un gran afecto y una gran confianza hacia Monseñor del Portillo. Es una cuestión que se comentó un poco colateralmente. Se sabe que Monseñor del Portillo era consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en una ocasión, cuando el prefecto tuvo que informar al Santo Padre, se llegó a una diferencia de pensamiento entre los participantes de la ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Y quedaba un poco la duda qué camino escoger. Cuenta el que participó en esa audiencia que Pablo VI preguntó cuál era la opinión de Monseñor del Portillo. Y cuando le dijeron cuál de las dos era, sígase esa línea. Por eso me parece que está claro el afecto y el respeto que tenían por la figura de Álvaro del Portillo. Un respeto que estaba compartido por muchas personas de la curia. Era un hombre aceptado precisamente por su bondad, por su saber unir, por su saber servir a la Iglesia por encima de todo. Y aunque mantenía una delicada reserva sobre su trabajo en el concilio, conservo con mucho agradecimiento innumerables recuerdos de mi vida cerca de tan buen servidor de la Iglesia, tanto en aquellos años, y soy testigo de su dedicación abnegada, porque muchas veces se quedaba trabajando, pero muchas veces hasta horas avanzadas de la noche, y a la vez no disminuía ni su labor pastoral ni su labor de segunda figura en el Opus Dei ayudando a San José María Escrivá. Estuve presente asimismo en muchos almuerzos que, por la intervención de don Álvaro del Portillo, San José María recibió con muchos obispos, con muchos padres conciliares. No revelo ninguna cosa que sea desconocida o indiscreta cuando Monseñor Escrivá comunicó a la Santa Sede que prefería no ser padre del concilio, no porque tuviese ningún rechazo, sino porque tendría que participar entre los padres que iban como representantes de las congregaciones o de la vida consagrada. Y dijo, esto puede prejuzgar para esa solución definitiva que yo en conciencia tengo que buscar para el Opus Dei. Por eso el Santo Padre San Juan XXIII, comunicó que de acuerdo, pero que procurase tener muchas conversaciones y cambios de impresiones con padres conciliares. Por eso, a través de la intervención de don Álvaro, procuró participar en muchos almuerzos con diferentes padres conciliares. Y también recuerdo que había muchos diálogos entre San José María y Álvaro del Portillo, desgranando, viviendo la entraña y la trascendencia de la vida del sacerdote. Eso tengo la certeza de que influyó después mucho, sin que San José María se metiera para nada en la labor que hacía Monseñor del Portillo, en su trabajo para la Comisión para la Disciplina del Clero. La novedad no consiste en reformar la doctrina precedente, sino en encuadrarla, como escribe el beato Álvaro, dentro de su natural marco cristológico y eclesiológico, es decir, en el marco de la visión de la Iglesia recibida de Jesucristo, que es única y su cumplimiento se encomienda a todos los miembros del pueblo de Dios, que esto fue una insistencia muy grande de Monseñor del Portillo. Hay una anécdota que es un poco peculiar. Publicó posteriormente el libro Fieles y laicos. Y un cardenal, bueno, no voy a decir el nombre, dijo, entonces yo sería un fiel. Y don Álvaro, con su bondad, con su cercanía, dijo, eminencia, a no ser que quiera ser usted infiel. Y fue calando la idea clara de que hay una diferencia de grado total, pero al mismo tiempo que los fieles son Iglesia y tienen que contribuir a la misión de la Iglesia. El Santo Padre Francisco insiste sin cesar en una Iglesia que no puede permanecer cerrada en sí misma, sino que ha de salir hacia todos los hombres, pero siempre en unión estrecha con Jesucristo. Me parece que vale la pena citar unas recentísimas palabras del Papa en Nápoles. Decía a los sacerdotes, quiero concluir con 3 consideraciones. Primera, la adoración. ¿Rezas? Sí, rezo, pero doy gracias a Dios y alabo al Señor. Pero ¿adoras al Señor? Hemos perdido el sentido de la adoración, decía el Papa, y es preciso recuperarlo. Segunda pregunta, tú no puedes amar a Jesús sin amar a su esposa. El amar a la Iglesia
hemos conocido a tantos sacerdotes que amaban a la Iglesia y se notaban que la amaban. Y tercera pregunta, y esto es importante, el celo apostólico es decir, el afán misionero que tiene que cundir en todos los sacerdotes, en el alma de todos los sacerdotes. El amor a la Iglesia te lleva a darla a conocer y a salir de ti mismo para ir fuera a predicar la revelación de Jesús. Pero te empuja a sí mismo a salir de ti para ir a la otra trascendencia, a la adoración. En el ámbito del afán misionero, decía el Papa, me parece que la Iglesia debe caminar con más rapidez, convertirse más profundamente, porque la Iglesia no es una ONG. Es la esposa de Cristo que posee el tesoro más grande, Jesús. Como ha dicho el cardenal, es importante que todos tengamos esta idea clara de que tenemos que hacernos santos, que como decía el beato José María García de la Higuera, no cabe una santidad a medias, que escuché muchas veces de San José María Escrivá cuando él hablaba precisamente del sacerdocio real de todos los fieles, que no cabe ni en los sacerdotes ni en los laicos una búsqueda de una santidad a medias. Pienso que en las líneas del decreto laten de modo manifiesto tantas consideraciones que aparecen en las publicaciones de Monseñor del Portillo, que ya desde los años 50 del siglo pasado dedicó muchas energías al trabajo y a la formación espiritual y humana del sacerdote. A mí me sorprendió mucho que en los años 50 publicó un extenso artículo sobre la formación humana del sacerdote, base para su formación espiritual, sacerdotal y apostólica. Termino invocando esta intervención mía, la protección de la Madre de Deus de los Desamparats, que ella nos lleve de la mano en nuestro camino, de modo que iniciemos cada jornada de nuestra vida con el impulso renovado de gastarnos en el trato con Dios y en la entrega a las almas. Y aprovecho para pedir a todos las oraciones por el Papa, por sus colaboradores en el gobierno de la Iglesia, por todos los obispos y por todos los sacerdotes. Seamos hombres o personas de visión amplia, que pidamos por todos los sacerdotes del mundo y por todos los seminarios del mundo para que acudan allí hombres que quieran de verdad buscar la santidad en un sacerdocio vivido integérrimamente con esfuerzo y con lucha como tenemos que vivir todos. Muchas gracias. Si alguien, sacerdote o no, quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Buenos días. Muchas gracias, don Antonio, por haber logrado traer a don Javier a Valencia. Estamos muy felices y hemos aprendido mucho en estas dos disertaciones que nos han hecho. Pero yo soy Conchita Guijarro, esposa, madre y abuela de familia. Entonces mi pregunta va por ahí, por la familia. El Opus Dei ha convocado un año mariano para pedir por la familia. ¿Nos podría usted explicar qué es lo que le ha llevado a convocar este año para pedir por la familia? Gracias. Entiendo perfectamente que haya dado usted gracias a don Antonio, porque don Antonio esta es la mitad, el afecto y la veneración que tengo, que me puede pedir lo que quiera. Por eso he venido gustosísimamente aquí a Valencia. Pues mire, la preocupación que es evidente en el mundo de hoy es la familia. Vemos que existe una desorientación muy grande a propósito de la estabilidad de la familia y también de la indisolubilidad del matrimonio. Por eso, interesa mucho que con una acción pastoral y una acción doctrinal se organicen muchos encuentros con los mismos matrimonios también, para que se hagan cargo de que son personas escogidas para santificar la Iglesia por ese camino matrimonial, que es una institución grandiosa, necesaria para la vida de la Iglesia y que tiene que ser una institución estable, una institución fiel, una institución que no se deje llevar por los avatares de la sociedad y menos aún
por los caprichos que puede haber en una sociedad que muchas veces no busca el bien común, sino un bien particular que reduce a la persona a un animalito que solamente busca sus propios gustos. Por eso nos ha llevado, como a muchas otras instituciones, yo deseo señalar, como tantas veces decía San José María, que el Opus Dei no somos únicos, ni nos consideramos los mejores. Sabemos que tenemos que estar en pie de guerra personal para querer vivir una intimidad total con Dios. Y al querer vivir esa intimidad con Dios, queremos llevar sus mandatos, sus sacramentos, a todos los últimos rincones de la Iglesia, porque solamente ahí encontraremos la verdadera felicidad. Y con Radio María, apoyándose precisamente en la intercesión de la que es madre, esposa y hija, pues pueden hacer una labor extraordinaria. Cuento una anécdota para que se divierta. Hubo una vez en un país donde una secta estaba muy activa y llegaron a una casa de unos agricultores que eran, el matrimonio era del Opus Dei, que tienen la misma dedicación a la vida espiritual que los demás, y la obligación de hacer apostolado, y la obligación de santificarse. Y los de aquella secta le dijeron, ¿pero cómo? ¿Ustedes todavía siguen siendo católicos? ¿Ustedes creen todavía en un Dios con 3 personas? Un solo Dios y 3 personas. Y ella, con un ejemplo que es un poco, diría yo, de poco relieve o contenido, pero le dijo, mire, yo soy hija de mi padre, soy esposa de mi marido, y soy madre de mis hijos, y soy una sola persona. Padre, buenos días. Me llamo Ignasi, soy un sacerdote de Castellón y nos alegramos mucho de que pueda estar aquí hoy. El Papa Francisco, el último Jueves Santo, en la misa crismal, habló del cansancio del sacerdote a varios niveles, ¿no? Cuando uno lee sobre don Álvaro o oye hablar de él, tiene la sensación de que era incansable, ¿no? Tanto físicamente, porque parece que sus días tenían más de 24 horas, ¿no? Como espiritualmente, pues que se enfrentaba a muchas dificultades en un momento pues convulso además de la historia de la Iglesia, ¿no? Y con penurias y algunas enfermedades también físicas. La pregunta es, ¿no? ¿Qué nos puede decir para que seamos tan incansables como él, ¿no? Y ante las dificultades tengamos siempre esa misma alegría? Yo pienso que se puede decir que don Álvaro fue una réplica de la fidelidad de San José María. No porque tuviesen la misma personalidad, eran personalidades completamente distintas, pero como una persona que busca la santidad sabe recoger lo bueno de todas las personas, aunque sean diferentes, don Álvaro supo acoger e integrar en su vida lo que había visto en San José María. ¿Y cuál era la fortaleza de San José María? Irse al sagrario. No sé si conoces, o probablemente lo conocerás, que cuando San José María atravesó un momento de grandes incomprensiones de fuera, incluso yo llamándole hereje y que le iban a suspender a divinis, ¿qué hizo? A las 2 de la madrugada se levantó y fue al sagrario para decirle, Señor, si tú no quieres mi honra, ¿yo para qué la quiero? Y esa enseñanza práctica de abandono en las manos de Dios es la que vio también Monseñor del Portillo. Te puedo contar una vez que tuvo que enfrentarse con un conflicto y lo estudiamos y llegamos a una solución que parecía la más conveniente. Cuando al día siguiente nos enteramos de que había sido una solución más favorable de que lo imaginábamos, le fuimos a decir a don Álvaro, ¡qué alegría! Y dijo, pero yo no he rezado por esto, yo he rezado para que se cumpliese la voluntad de Dios. Pues si cumplimos la voluntad de Dios, nos refugiamos en Cristo, tendremos la fortaleza, también física, cuando a veces nos parece que nos puede faltar. Por eso fue perseverantemente fiel en su trabajo, no poniendo coto y procurando descansar, porque no se puede trabajar sin un descanso adecuado para que la persona se recupere.
Pues ¿en dónde estaba su fortaleza? En acomodarse a la voluntad de Dios y en buscar esa voluntad de Dios en la contemplación del sagrario. Bueno, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias al Padre por estar aquí con nosotros. Cada vez somos más conscientes de la gran pobreza material, espiritual y del mal que sufren tantas personas en todo el mundo. Y es para dar gracias a Dios que haya tantas instituciones y organismos de la Iglesia que se vuelcan. Mi pregunta es, ¿los fieles laicos, además de colaborar con esos organismos, qué más pueden hacer? En concreto, ¿qué les propone el Opus Dei? Propone a todos los laicos, concretamente, que con su vida interior animen la vida de todos los más necesitados y de los indigentes. Por eso, desde los años 28, aun cuando estaba solo, al mismo tiempo que recibía a gente para que participasen en la obra apostólica, como fieles, porque entonces no había sacerdotes del Opus Dei, como fieles que tampoco eran del Opus Dei. ¿Qué hacía San José María? Invitarles a que fueran a los hospitales, a que fueran a las barriadas pobres, a las más míseras. Pero era solamente para vivir una caridad, no. Era para quererles como hermanos, era para quererles como parte del cuerpo de Cristo. Y por eso, gozosamente, les invitaba, como hacía San José María, a servir a esos pobres y a esos enfermos. Por eso no podemos sentir, y escribió en Camino, para un hombre de Dios, los enfermos son Él. Por eso el Opus Dei invita a todas las personas que participen en las actividades y se organizan actividades en todos los sitios para atención a pobres, para atención a indigentes, para atención a enfermos, para atención a visitas. Mira, te digo que concretamente la Madre Teresa está sumamente agradecida por el aliento y la atención espiritual que prestaban los sacerdotes del Opus Dei a las monjas de esa congregación. Porque concretamente se lo pidió a don Álvaro, dijo, naturalmente, ustedes tienen una dedicación que hemos vivido en el Opus Dei de otra manera, pero convergemos en su preocupación por los pobres, por los enfermos, y por eso orientamos a muchas personas que no son del Opus Dei a que gasten también su vida con esta actividad de servir a los pobres y a los indigentes. Invitamos constantemente a esto, a que todos, universitarios, profesionales, busquen concretamente la santidad de la gente que no tiene la doctrina que por bondad de Dios hemos podido tener nosotros. Buenos días, Padre. Soy David, párroco de un pueblo, de 3 pueblos de la serranía de aquí de Valencia. Uno de ellos se llama Chulilla, que apenas tiene 700 habitantes y que tiene una gran devoción a don Álvaro, porque a la beatificación fue un autobús entero. Y, la pregunta no va relacionada con la beatificación, sino con el año mariano. Mi madre, que es hija suya, supernumeraria, y que me ha dicho que reza mucho por usted, me ha comentado que este año usted ha decretado un año mariano para rezar para la familia, como han comentado antes. La pregunta concreta es, ¿qué quiere arrancar del cielo por intercesión de María, en concreto para la familia? Arrancar lo que he oído muchísimas veces a San José María, que todos los hogares de la tierra, y concretamente también el hogar del Opus Dei, sea una prolongación viva, diaria, del hogar de Nazaret. No podemos imaginarse que hubiese minutos, segundos, en aquel hogar formado por María, por Jesús, por José, María y José, en que no hubiese una atención y una dedicación a los otros. Pues que eso lo prolonguemos en nuestras propias familias, también para que, viviendo así, podamos ayudar a las otras familias que nos rodean o que nos ven. Por eso es el interés que yo tengo en que se viva el año mariano, pidiéndole a María, Madre de toda la humanidad, que nos asista para que conservemos los hogares de todos los sitios con la integridad y con la fortaleza que hubo en Nazaret. Muchas gracias, don Javier, por sus palabras tan iluminadoras siempre, tan cercanas siempre, y muchas gracias también a todos por esa presencia aquí
tan grande de sacerdotes, por lo que veo también, no solamente sacerdotes de la diócesis de Valencia, sino también de la diócesis de Alicante, de la diócesis de Castellón, e incluso veo también muy buenos amigos de la diócesis de Murcia, a la diócesis que también serví yo. A todos, muchas gracias y buen día y todo lo mejor. Y esta tarde podremos vernos también en la Eucaristía que presidirá don Monseñor Javier Echevarría. Muchas gracias.